En estos días, cuando quedarse en casa no es una opción, sino la manera por excelencia de seguir vivos, emprendamos ceremonias de interior, tal como nos lo proponía el cronopio mayor Julio Cortázar. Resignifiquemos habitar el espacio de siempre, recuperando en sus rincones memorias que quizás creíamos perdidas, encontrando simbolismos en los rituales cotidianos y, por qué no, rompiendo una que otra costumbre del día a día para abrirnos a nuevas posibilidades del habitar de puertas hacia adentro. Todo ello guiado por la voz eterna de la poesía, pues hoy es momento de recordar las palabras de Benedetti. No cabe duda, esta es mi casa, aquí sucedo. Antes no había nada, pero después comencé a imaginar mi propio jardín. Chiara Carrera. Pero, ¿qué es un jardín? Es tiempo de pensar y de espera. Es el infinito gesto de un tallo de hierba, de una flor, de un arbusto, de un árbol, en la vida y en la muerte. De un espacio cerrado se hizo un invernadero, un huerto de sabores, un claustro de silencios, un cultivo de colores, un arriate del pensamiento, un lugar de trabajo, de esperanza y meditación. Las plantas entonces se encuentran en lugares ciertamente impensables, sobre el mantel, los azulejos, en la portada de un libro, en las tisanas, en la tapicería, en la cerámica. Podríamos redactar una lista exuberante, frondosa a decir verdad. Solamente en nosotros, sino también en los demás. Doy paso a la conversación, a Gina y a Tatiana, que nos guiarán por este viaje hacia lo cotidiano, acompañados de un buen té. Hola, bonita tarde para todas, para todos, para todes, en este que es nuestro cuarto encuentro de tardes de té en casa, rituales para el autocuidado, que en esta versión pandémica le hemos llamado ceremonias de interior, mientras nos conectamos todos desde casa. Un agradecimiento para quienes nos han venido siguiendo a lo largo de estas sesiones, las del año pasado, que eran las versiones presenciales, son las que ven allí en las diapositivas. Nos encontrábamos en el claustro cada martes a esta hora, a las 5 de la tarde. Y bueno, bajo estas circunstancias hemos decidido emprender entonces ceremonias de interior. Ceremonias de interior lo que busca es continuar con esas preguntas vitales que nos hacíamos cada semana, pero ahora desde el habitarnos, desde la casa como metáfora para pensar y para reflexionar sobre lo que hay al interior de nuestra vida. ¿Cómo ocurre ceremonias del interior? Tal como les llegó por correo electrónico, una vez ustedes se inscriben, les llega una cápsula semanal donde allí hay una serie de reflexiones, de pensamientos, incluso de movilizaciones y de creaciones, donde pueden hacer estos ejercicios movilizadores de manera voluntaria. Un encuentro semanal que serán todos los martes a las 5 de la tarde por este canal, previamente inscribiéndose por correo electrónico, y un repositorio de materiales que ya en breve encontrarán. Manuela más adelantico nos va a compartir por el chat, porque ya disponemos del primer encuentro, ya lo tenemos en línea en YouTube para quienes quieran o recapitular o verlo porque quizás se lo perdieron o compartirlo con otras personas. Ya está en el canal de YouTube de Confama, entonces Manuela nos lo comparte por el chat. Entonces también tendremos este repositorio de materiales. Si les gustan las diapositivas y quieren volver a repetir
este encuentro, ya saben que solamente es volver al canal de YouTube de Confama y allí los podrán encontrar. ¿Qué hacemos durante las ceremonias de interior? Compartimos la bebida de preferencia de cada uno de nosotros desde nuestros hogares, por eso que les pedimos que siempre traigan una tacita y su bebida de preferencia. Acompañaremos el encuentro con lecturas y conversaciones breves, las dos, porque no queremos saturar el espacio digital y lo que queremos es hacer y aprovechar al máximo este encuentro para movilizarnos y que las experiencias y las creaciones sean hacia afuera. Nos encontramos acá brevemente una vez a la semana, pero el resto de la movilización ocurre en nuestros hogares. Conversamos a partir de la cápsula y lo que nos suscita el encuentro y continuamos la experiencia con acciones creativas y movilizadoras. El tema de hoy en esta activación del hogar, de nuestro habitar, es el jardín. Y antes de comenzar, vamos a hacer nuestro ritual de cada 8 días, que lo hemos llamado toda esa tempestad por una taza de té. Y es que en este espacio reflexionamos un poco alrededor de esa tradición milenaria que tiene Oriente alrededor del té y que nosotros adaptamos a nuestro estilo, es decir, al criollo. Donde aquí este es el momento para que vertamos entonces nuestra bebida, la de elección, en esa tacita mientras reflexionamos sobre el tema del jardín y el té en esta ocasión. Hoy he traído una taza bastante particular, bastante especial, que la quiero compartir con ustedes. Cada 8 días les muestro una taza diferente, pero esta está elaborada en Santa Elena, con tierra de Santa Elena, a propósito del tema del jardín. Y lo que nos propone el texto que seguimos cada 8 días de este libro, que es el libro del té de Okakura Kakuzo, dice así: alabemos al hombre que se dedica al cultivo de las plantas. El hombre de tiesto de flores es indudablemente mucho más humano que el hombre de las tijeras. Vemos con placer cómo se preocupa por la lluvia y por el sol, su lucha contra los parásitos, su miedo a las heladas, su ansiedad cuando los botones se muestran tardíos, su encanto cuando las horas hicieron su explosiva aparición. Del libro del té. Y es que para los orientales es muy importante tener siempre un jardín con el cual conversen constantemente. Independiente del espacio, sea grande, sea pequeño, sea en el campo, sea en la ciudad, ellos siempre tienen la naturaleza ahí, muy a la mano, porque es un factor de meditación, es una filosofía alrededor de la naturaleza, es la contemplación, es el cuidado. Y bueno, son muchísimos temas los que nos trae a colación estos rituales milenarios. Y curiosamente, esta tarde de té, pues ha detonado un montón de simpatías, de ejercicios, de reflexiones, y nos han hecho que lleguen tanto al correo del claustro como a Tatiana y a mí varias fotografías, cartas, looks, trueques alrededor de este tema del jardín. Por eso es que al fondo también ven ustedes un altar que hoy armé con algunas naranjas que me llegaron de la estrella, esta plantita que se llama la deliciosa, aunque es una suculenta, libros alrededor del jardín, bueno, cada uno con una historia muy particular. Y aquí, mientras vamos decantando el té o la bebida de nuestra preferencia, voy a pedirles que piensen en esa persona que les marcó muchísimo en algún momento de su vida por la relación que hayan tenido con la naturaleza. En mi caso, por ejemplo, pensándolo mientras armaba este taller, caí en cuenta que mi abuela fue quien marcó, mi abuela paterna fue quien marcó mucho para mí esa imagen y esa relación con la naturaleza, porque cuando le íbamos a visitar en el campo,
su casa siempre tenía flores, tenía matas, tenía el huerto, y tenía muy buena mano para las flores, tanto que mi mamá tenía como, no sé si envidia o cuál era ese sentimiento, cada vez que la visitábamos, mi mamá siempre traía para casa una matera, un piecito, como le dicen, una flor, y bueno, algunas veces le prendía y otras veces, pues la tendencia era que morían. Y yo heredé pues la peor parte porque yo nunca tuve una buena relación con la naturaleza hasta hace unos pocos años que yo dije como bueno, me voy a reconciliar con el reino vegetal y lo que ello implique, pues no pretendía tener así un jardín frondoso, espectacular, pero sí reconciliarme con la naturaleza e ir paso a paso para ver de qué trata. Y esa es la reflexión que trae precisamente desde el libro del té, El jardín, y esa relación intrínseca que hay allí. Por ello, entonces, con esto damos paso, salute a nuestro ritual y pensemos entonces en esa persona con el primer sorbo y agradezcámosle por ese ejemplo que se nos instaló en el consciente o en el inconsciente. Pero gracias a esa persona permanece en nosotros vivo el tema de la naturaleza. Entonces, salute. Bueno, para continuar con el tema y abrir la conversación, vamos a dar paso a uno de los ejemplos que nos llegaron a lo largo de esta semana. Se las vamos a mostrar en la siguiente diapositiva. Sobre lo que significó rápidamente esa cápsula para uno de nuestros participantes asiduos, para Mauricio Álvarez, que me mandó una foto justo de un germinado que hizo durante esos días de lentejas y de frijoles y me dijo, un campo de lentejas con algunos frijoles me hace pensar en Chiara Carrer y aquello de antes no había nada y ahora hay un pequeño jardín. Y es que en nuestro vocabulario están insertas unas palabras que vienen de allí, de la naturaleza, como son las raíces, nuestras raíces, las ramas, la geometría, las semillas, la corteza, la piel, la memoria, las fibras, las espinas, la flor, el follaje, los colores, el polen, las frutas, las hojas, el crecimiento, el ritmo o la repetición y muchas más. Abrimos aquí entonces el espacio para comenzar la conversación, que esto no es un monólogo, y que ustedes nos compartan el sentir a partir del video, si hicieron el y qué tal sí, que ahora también les vamos a compartir por el chat algunas de las fotos que nos hicieron llegar al correo de Confama, algunas de las cartas, bueno. Entonces abrimos la conversación para quien quiera hablar, ya sea desde el video, desde el ¿y qué tal sí? O desde el ejercicio de introspección que acabamos de hacer. Así que puede encender el micrófono la persona que quiera hablar o por chat también se vale. Entonces, les escuchamos. ¿Quién quiere participar? Aquí generalmente las primeras intervenciones siempre se demoran un poquito. Entonces, ¿quién nos quiere contar cómo le fue con esa experiencia? Hola. Hola. Soy Annalise. ¿Cómo estás? Hola, Annalise. Cuéntanos entonces. Bueno, es que yo llegué un poquito tarde, pero me gustó mucho la experiencia porque, pues, yo tengo un balconcito con unas maticas chiquitas y, y hay una macetita que no sé por qué, pero quedó con unas plantitas como chiquiticas. Entonces yo siempre me imagino que me encojo chiquitica y me meto allí como si fuera un jardín, como si eso fuera el jardín, como si fuese mi jardín. Tu Entonces bosque. sí, bueno, sí, no, es un poco xerófilo, pues, pero bueno,
quería mandarles la imagen que le tomé del jardincito, que no es un bosque propiamente, pues depende del tamaño que uno logre achicarse. Claro, compártanla por acá por el chat. Por el chat, ajá, pues la tengo en WhatsApp. Se la voy a mandar. Tranquila, a lo largo del encuentro nos puedes compartir tu imagen en lo que la haces o nos la envías a claustro@confama.com.co. Bueno, se lo estoy mandando a Tatiana, que lo tengo aquí a la mano. Ok. Listo. Bueno, eso era. Ay, Annalise, muchísimas gracias. Vamos a ver quién más se anima a compartirnos cuál fue la experiencia y lo que le suscitó. Mauricio nos dice que no se escucha el micro, pues no tiene el micrófono habilitado, pero quería compartir que en esta cuarentena y esta introspección al interior ha sido muy interesante ver y darme el tiempo de observar que la naturaleza tiene sus tiempos. Al inicio de la cuarentena, las montañas de Oaxaca, porque está en México, estaban secas y ahora que comenzaron las lluvias van verdeciendo, así como el campo de lentejas. Él fue el autor de esa foto que veíamos en la diapositiva. María dice, en mi vida han sido importantes mi profe de primaria que despertó en mi ser una gran sensibilidad frente a la naturaleza y al medio ambiente. Qué belleza. Y por acá nos compartían las flores de los ejercicios que nos enviaron Ángela Sánchez y María Eugenia Pérez, que nos quisieron compartir también cómo tienen un jardín en sus casas, en los jardines naturales, en los cuadros, en los libros. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? Ya sea desde el texto, ya sea desde el audio. Bueno, vamos. Hola. Yo soy Ángela Fernández, prima de Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Y me encantó esta reflexión porque yo vivo en Estados Unidos, en Nebraska, que es un estado donde se trata mucho de las temporadas y en el invierno todo se muere y no vemos verde por 6 o 7 meses. Entonces, estas 2 semanas he estado sembrando muchísimas semillas de flores por todas partes en mi jardín. Y entonces apenas ahorita empiezan a salir como unas hojitas y para mí siempre ha sido como un rito muy espiritual y muy creativo y que me hace sentir muy conectada con el mundo, ¿no? Y en este momento que no hay mundo exterior, lo podemos crear así en nuestros propios lugares. Es maravillosa la reflexión que haces y es un gusto compartir. Si algo le tenemos que agradecer a las tecnologías es que rompen las fronteras para poder encontrarnos y hablar de estos asuntos y estos temas vitales. Así que es maravilloso escucharte desde tan lejos y sentirte tan cerquita con esa reflexión. Muchísimas gracias. Y sí, aunque aparentemente no hay vida al interior, hay mucha más, o sea, hay muchísima vida durmiendo y esperando a su momento, a su ritmo y a su tiempo para dejarse ver. María, por ejemplo, dice que luego ya en la adolescencia aparece la profe Olga Patiño, quien me reveló grandes misterios que comparten la poesía, la espiritualidad y la naturaleza. Como la semilla para ser árbol, requiere del nutricio suelo y la oscuridad y el silencio. Es hermosa esa reflexión, María. Muchísimas gracias. Me sospecho que es María la de Solentinami, la de Santa Elena, quien escribe esto. Y sí, esos son precisamente los elementos que se admiran tanto y con tanta cautela y con tanta paciencia desde Oriente. Oriente incluso nos hace una reflexión a lo que en Occidente nosotros tratamos la naturaleza desde la mera estética y la utilización, como son las flores que las utilizamos en muchos de nuestros eventos, banquetes, matrimonios, celebraciones, pero pasado de esto, bueno, aunque
en los latinos es muy de llevarnos estas flores para casa y seguirles dando un espacio. Pero habla de que nosotros lo hacemos por decoración, y esa reflexión que hablábamos en la primera diapositiva, de que hay que alabar más al hombre del campo que al de las tijeras, es porque así como los pájaros, dicen en Oriente, nosotros tenemos una tendencia a arrancar las flores de su naturaleza, despojarlas de la tierra para llevarlas a una celda, como puede ser un florero, y cuando casi está comenzando a marchitar, nos deshacemos de ella, cuando ellos incluso le hacen un ritual para el entierro. Este libro quizás que es uno de los que más he leído y que fue el que le dio pie al video, nos habla a lo largo de él de toda esa relación con la naturaleza, y eso es lo que vamos a ver con las siguientes 2 diapositivas rápidamente. Y es, bueno, en este momento estamos viendo otras imágenes. Ya. La siguiente diapositiva habla sobre precisamente cómo la relación con la naturaleza sucede de muchas maneras. No solamente en ese jardín interior natural, bellísimo, que muchas veces construimos, sino esa relación también que hacemos hacia afuera. Estos son ejemplos de guerrilla art, tanto en Medellín como en Bogotá, con Jardines Insurgentes y con ACA, de agroarte, donde hacen intervenciones naturales en el espacio público que tiene como ciertas características, ¿cierto? O que son lugares de miedo, o que están sucios o desprovistos de seguridad. Y ellos lo que hacen es intervenir el espacio público con naturaleza para volvernos a hacer esas preguntas vitales de cuál es nuestra relación con el espacio, cuál es esa intervención. Y además es un llamado a lo comunitario, ¿no? A ese trabajo en equipo entre todos. Y es el embellecimiento desde los colores, los olores, los tamaños, todas esas reflexiones que nos genera la naturaleza. Y ahí que hay un texto que precisamente me regaló Tati hace un par de años, que es el Guerrilla Art Kit de Kerry Smith, donde propone esta reflexión que dice que en un entorno urbano acaba haciéndose necesario establecer una conexión directa con el paisaje y con aspectos del mundo natural o con una comunidad más amplia. Crear arte urbano es una manera de alimentar esa conexión. Cuando contribuyo al paisaje, lo reclamo como algo mío. Me convierto en una participante activa en su funcionamiento y en una creadora parcial de su complejo lenguaje. Es como hacer del guerrilla art una forma para apropiarnos del espacio. Y es que el jardín también es lo que vemos desde nuestra ventana, ¿cierto? No es solamente como lo que es de nuestra propiedad o de nuestra creación. ¿Cuántos árboles están creciendo en medio del cemento, ¿cierto? ¿Cuánta naturaleza, que nosotros solemos llamar como mala hierba, persiste y resiste a todos esos bloques de concreto que nosotros ponemos? Y por ejemplo, como lo veremos en esta otra diapositiva, la naturaleza no solamente existe cuando está viva y con sus colores o floreciendo. Este es un ejercicio que también hacemos, el collage orgánico, el herbario, con un colectivo de aquí del Oriente Antioqueño, donde volvemos a esos temas del herbario que hacíamos en el colegio, reinventamos y hacemos expresión, ya sea a partir del collage, de la historia personal, y es como tomar esos elementos de la naturaleza que caen, que ya están allí, supuestamente siendo un tufo de olores marchitos y putrefactos, como le diría Chiara Carrer, para ser parte de nuestra historia. Y finalmente, un ejemplo que les quería contar, que les quería mostrar, y ya habíamos hablado de ella en una sesión anterior, que es de Ethel Gilmore, y nos hace la pregunta sobre cuál es nuestra relación con la naturaleza, más allá del jardín que tengamos o de la buena mano que tengamos para la naturaleza, es esa relación que construimos a partir de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, lo veremos en la siguiente diapositiva, Ethel Gilmore, cuando se instaló aquí en Medellín, uno de los elementos que más admiraba eran los guayacanes.
y con la intervención que hacía ahorita Fernanda, creo, desde Nebraska, cuando decía que hay unas temporadas donde no hay, aparentemente no hay naturaleza, ¿cierto? Porque todo se seca. Pasa también con estos árboles como pasa con los árboles de cerezo de Oriente, donde hay una época donde parece que estos palos estuvieran ahí secos, muertos, y después vienen en una época del año, en Medellín, que estos árboles florecen a lo largo del año. Hay unas épocas donde florecen más, pero las vemos regaditas a lo largo del año, y hacen como un tapiz en el suelo con el deshojar de sus hojas, y nos recuerdan que han sido testigos del tiempo y de la transformación del espacio. Ethel Gilmore, esta artista, tenía una gran fascinación, y aquí pueden ver una de sus obras, donde incluso también pueden visitar el link del Museo de Antioquia, que tienen allí algunas de sus obras expuestas, y dice que no son, bueno, este es del libro del té, pero relacionado con esta obra de Ethel Gilmore, dice: no son las flores tan cobardes como los hombres. Ciertas flores encuentran en la muerte su gloria. Las flores del cerezo japonés, por ejemplo, se abandonan al viento libremente. Un momento voltean como nubes de piedras preciosas y danzan sobre las aguas de cristal. Después, jugando sobre las ondas sonrientes, parece como si dijeran: adiós primavera, que nos vamos hacia la eternidad. Esta última frase la escogí precisamente porque de Medellín se dice que es la ciudad de la eterna primavera, y aquí este texto precisamente como que nos despide para volvernos a encontrar, ¿no? Entonces dice como: adiós primavera, que nos vamos hacia la eternidad y nos volveremos a encontrar cada vez que florezca. Entonces, abro aquí la pregunta para quien quiera participar sobre cuál es la relación que tienen ustedes con la naturaleza, y con ello damos paso a Tatiana para que tenga sus insumos y seguir conversando sobre qué implica tener un jardín en casa, sea cual sea. Entonces, les queremos escuchar cuál es la relación que tienen ustedes con el jardín o con la naturaleza. Hola, hola, ¿se escucha? Hola, ¿cómo estás? Bien. Creo que mi intervención es similar a la amiga que está en Nebraska. Yo nunca tuve una conexión cercana con las plantas y bueno, siempre he comprado flores, pero nunca he sido capaz de sembrar y lo consideraba siempre como algo ajeno, ¿cierto? Pero llegué acá a Nueva York desde noviembre, en pleno invierno, y pues fue como ver gris todos los días durante meses, las noches empezando a las 4 de la tarde. Entonces, pues ahora, hace poco que volvió el sol, que volvió el verde, los colores, las ardillitas jugando, los pajaritos, pajaritos que yo no había conocido antes, pues esta vez como que no compré flores para el florero, para sembrar, sino que ya están en una macetica y no sé, se sintió maravilloso que, no sé, en medio de este encierro también del COVID y todo, pues ha sido como la mejor excusa para salir de casa al pasto, tomar sol también, recuperar como esa vitamina que uno pierde, pero es genial, mientras uno está revolviendo la tierra ahí, viendo también a los vecinos, pintando las materas, cortando las ramas, y nada, pues como por primera vez en mi vida yo haciendo parte de eso que siempre fue tan ajena, entonces como que sí, nace algo nuevo dentro de uno mismo, es muy chévere. Ay, muchas gracias. Sí, esas relaciones tan sencillas aparentemente, pero que requieren de todo nuestro tiempo, de toda nuestra paciencia, de ese cultivo que es el exterior y el interior. De paso, también agradecer a Olver por su intervención y a su abuelo Jesús María Álvarez por darle una vocación y un quehacer tan gratificante en relación con la naturaleza, ya que él es ingeniero forestal, si no estoy mal. Y María E. dice que es de origen campesino, creció en la naturaleza, la casa era un jardín, y como las tradicionales casas de campo, toda vasija era apropiada para sembrar una planta. Luego pasé a vivir en la ciudad y siempre en mi casa hay plantas por todas partes. En esta cuarentena han sido mi gran compañía. La naturaleza es maravillosa porque siempre nos acompaña. Si no están dentro de casa, están afuera de nuestras ventanas.
Entonces vamos a seguir indagando sobre cuál es esa metáfora del jardín y la relación con nuestro habitar al interior, con lo que también preparó Tati. Entonces, Tati, sorpréndenos con ese regalo que nos traes para hoy. Bueno, hola a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos súper bien. A mirar en la diapositiva una cosa que nos encontramos este fin de semana, un libro que no sabíamos que existía. Ay, juemíchica. La barra en el punto donde debo leer. Bueno, entonces, bueno, el libro se llama Lobo a la Tierra, viaje al jardín. Es de Chul Han, que es un filósofo coreano que hemos trabajado acá especialmente por su libro La Sociedad del Cansancio. Cada planta tiene su propio tiempo fuera del control humano. Bueno, esta frase la expresa él a propósito del tema del invierno, donde expresa, el libro de Chul Han se llama Loa a la Tierra, un viaje al jardín. A la naturaleza, sí. Un viaje al jardín, Oda a la Tierra. En la bibliografía, al final de las diapositivas que ya les enviaron, aparece todo completito. Bueno, entonces, él empieza a narrar que él en invierno siente físico dolor. Y a pesar pues, de que es una loa a la tierra, dice que ese dolor del invierno lo vuelve a traer a la realidad y que no obstante, el jardín, aunque esté en invierno, es mucho más diverso de la realidad que puede caber en una pantalla. Entonces es súper reflexivo y hay un puntito que es el de la reconciliación, que hoy como que queremos rescatarlo a través de una matita que tengo, se las voy a mostrar, vamos a ver, a voltear este aparato, a ver si la ven. Esta plantita se llama una rosa de Jericó. Esta planta ustedes la pueden observar como un surullo, como un matojo, ¿cierto? Como de matorral, algo seco. Esta es una planta del desierto que crece especialmente como en los afluentes sigámosla mirando por lo que les voy a contar. En los afluentes del Mar Rojo, ¿cierto? Egipto, es una planta desértica, ¿cierto? En los desiertos de Alejandría proliferan mucho y también nosotros tenemos este tipo de florescencias en el desierto. Entonces, lo increíble de esta planta es que puede resistir sin agua mucho tiempo y está viva. Entonces guarda en su interior agua y tiene también un montón de leyendas bíblicas y de otro orden. La tienen como una planta mística que da protección, prosperidad, esperanza y que en los momentos difíciles, por el simbolismo que tiene, o sea, resistir en épocas de adversidad, donde hay mucha resequedad, no hay agua, entonces la planta va rodando por el desierto hasta que encuentra un lugar húmedo o donde pueda encontrar agua y tomarla de ahí. Entonces, lo que quiero mostrarles es el efecto que tiene esta planta, porque el tema del tiempo en el jardín, como dice Chul Han, es un tema que no, es un asunto que excede nuestro control. Entonces ahorita al final del ritual vamos a mirar ella cómo se ha abierto, empieza, o sea, es perceptible al ojo, porque empieza a aparecer el verde y empieza a abrirse. Entonces ahorita al final vamos a ver cómo se encuentra ella. Vale, entonces volvamos a la diapo, por favor. Ese tema, la relación del tiempo del jardín, que es eterno, especialmente en invierno,
parece que el tiempo no pasara y que el verano, el otoño está lejísimos. Hay un puntito muy especial en el mundo interior, donde sí podemos ver esos brotes y donde sí quizá podemos tener una influencia de donde se expresa ese ser que cada uno somos. Y es el mundo de las pasiones, los talentos, lo que hacemos bien. Entonces, para retomarlo, queremos preguntarles a ustedes que piensen cada uno para qué tienen buena mano. Esta expresión es muy conocida, por ejemplo, en el mundo de la jardinería, de la cocina. Hay gente que dice no tengo buena mano para la cocina, en peluquería. Bueno, hay ciertos oficios donde se aplica mucho esta expresión de tener buena mano. Y otra forma de detectar para que tengo buena mano es preguntarnos qué es aquello que... ¿Qué es aquello que amas hacer y que cuando lo haces no sientes el tiempo pasar? Exactamente. Entonces, cuando el tiempo se anula, porque estamos embebidas placenteramente en hacer algo, pues en ese momento podemos pensar que es que estamos haciendo algo en lo cual somos talentosos. Bueno, por aquí escribe Beatriz, me encanta el tema de hoy, mis entusiasmos hace un tiempo son con las plantas, cada hoja, cada tallo, cada plántula y germinación. Ha sido una felicidad constante. Inclusive ahora he iniciado composta, que es asombro, aprendizaje, vida. Bueno, eso está muy maravilloso, como también la vida engendra vida, ¿cierto? O como lo que desechamos también puede dar lugar a la vida, ¿verdad? Con eso que esos hallazgos de Beatriz y esa entrega al tema pues de las plantas y de disfrutar su jardín. Bueno, vamos a pasar. Hola, ¿quién nos habla? Y quería intervenir con esa pregunta que hiciste acá se hace. Dale. Una de las fotos que envié precisamente es sobre una pintura que yo hice algún tiempo que la llamé Muchas Flores. Y siempre me acompaña, la tengo aquí ya todo el frente de mi cama. Y a propósito de qué es lo que uno hace y que le pasa el tiempo y uno no sabe qué se le fue, es pintar. Cuando uno pinta, el mundo como que se para. O estás activo, estás pintando, estás creando, pero no piensas en nada. Es la mejor terapia. Genial. Gracias, Ángela. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva para seguir con otras pistas para reconocer cuáles son nuestros talentos. Hay un libro de una colombiana que es Margarita Morales, se encuentra residiendo en Brasil, y cuando su hija cumplió 16 años, Salomé, la madre le regala unas cartas dándole como ella llamó su libro Cartas para Salomé, porque terminó esto convertido en un libro después del ejercicio íntimo, lo llamó Tips para un volar más libre, pues Cartas para Salomé, Tips para un volar más libre. Y entonces a su hija como que en este libro quería entregarle como un legado de pues lo que ella le quería entregar como mamá, explícito en estas cartas. Y entonces ella le habla de los talentos y le dice, ¿sabes cuáles son tus talentos? Son aquellas acciones que haces con simplicidad. Con simplicidad, casi que sin intención. Son fáciles, espontáneas y despiertan tu interés naturalmente. Son como semillas que cultivas en tu jardín
y cuando están regadas y nutridas, se transforman en lindas flores que naturalmente van a traer mariposas de satisfacción, alegría y brillo. Bueno, este libro todavía no está traducido al español, pero bueno, ya en lengua portuguesa lo tienen y es una preciosidad como esa comunicación de madre a hija. Y es muy bello también lo que la pregunta de Gina, o sea, ¿quién nos inspiró a nosotros para acercarnos al tema vegetal, ¿cierto? Al tema del jardín. Entonces, con los talentos pasa eso, que no solamente uno se siente inspirado a hacer esa labor y la disfruta incansablemente, sino que también inspira a otros a, bueno, acercarse a eso o hacerlo por ellos mismos, en fin. Bueno, para acá Ricardo Andrés dice, para mí es el origami, las figuras en papel, darle vida a una hoja, hace que mi tiempo sea infinito. Lo tengo como una meditación consciente. Ay, qué cosa tan hermosa. Y completa. Ah, ¿es el mismo Andrés? No. Uno es Ricardo Andrés y otro Andrés Restrepo Díaz dice, hola, la naturaleza se ha vuelto más presente en mí por la alimentación. Ser conscientes de que la naturaleza nos mantiene vivos, de la interdependencia de esta relación, me llena de gratitud. Tengo buena mano, hacer germinados, para leer en voz alta, para dar cariño. Maravilloso, o sea, muchos talentos. Y hay una cosa muy preciosa en esta carta que le escribe pues, la de los talentos, y es no solamente reconocerlos, que nos cuesta un montón, sino que los valoremos como algo valioso. O sea, que no los reconozcamos con dificultad, eso de leer en voz alta, dar cariño, hacer germinados, todo eso que nombramos, que a veces podría decir que es el ego hablando en nosotros, por el contrario, es todo ese brillo que aflora, que brota de nosotros, así como lo hacen las plantas, porque también somos naturaleza. Bueno, sigamos con la diapositiva siguiente, pasemos esa, ya ustedes las mirarán con cuidado. Me bloquearon el chat. Ay. Sara, ¿quieres contarnos algo? Bueno, entonces sigamos con el tema de la buena mano. Ya nos han compartido varios ejemplos muy interesantes. La pintura, bueno, todas tienen en común que las personas dicen que el tiempo parece que no pasara, o por el contrario pasa muy rápido porque uno está demasiado feliz y entregado a la labor. Bueno, hay una frase de Heidegger que está en su ensayo ¿Qué significa pensar?, que es demasiado preciosa porque Heidegger dice que pensamos con las manos. Y es que realmente la obra manual es como la manifestación más clara del hombre en el mundo, ¿cierto? Entonces dice Heidegger, ¿acaso el pensar no sea otra cosa que la construcción de un armario? De todos modos, es una obra manual. La mano no solo aprende y coge, no solo presiona y empuja, la mano ofrece y recibe, y no solamente objetos, sino que se da a sí misma y se recibe a sí misma en la otra. La mano mantiene, la mano sostiene, la mano designa, probablemente porque el hombre es un signo. Bueno, y hay otras cosas hermosísimas sobre la mano en este ensayo. Y bueno, a veces uno está haciendo cosas que siente que son pequeñitas, pero cuando uno va a ver el efecto de esas cosas pequeñitas, se da cuenta del impacto que eso causa en los otros, en uno mismo, entonces es algo muy especial.
No sé si alguien más quiera compartir para qué tiene buena mano o alguno de sus talentos o algunos de sus talentos. Este ejercicio de los talentos, alguna vez en un grupo llamado Coinspirando Sueños, pues la meta era escribir 100 talentos. Entonces era, pues uno era sudando y ya después decía, no, puse más de 100, ¿verdad? Porque realmente hay demasiada riqueza en uno mismo y bueno, es demasiado importante reconocer esas potencias, esas pasiones, porque es lo que nos va a permitir florecer y brillar en la vida, así como lo hacen las flores, las plantas. Bueno, vamos a finalizar entonces con la última diapo, que es de este libro que ha sido luz y guía en estas ceremonias de interior, con el cuidado del alma, de Thomas Moore, y es recordar de dónde viene la palabra ecología, que yo, por ejemplo, cuando lo vi, me quedé asombrada. Entonces, la fuente etimológica de esta palabra es oikos, que significa hogar. Desde el punto de vista, desde el punto de vista del alma, la ecología no es la ciencia de la tierra, sino la ciencia del hogar. Tiene que ver con el cultivo de un sentimiento de lo hogareño, allí donde estemos, en cualquier contexto. Bueno, esto es demasiado poderoso para nosotros ahora, volver al cultivo del hogar, ser ecológicos, ¿cierto? Volver este mundo, y ahorita más que nunca que todos estamos por una misma razón en nuestras casas, los que tenemos casa, darnos cuenta de que tenemos la responsabilidad de una gran casa y que todos podemos poner esa cosa pequeñita desde el hogar, que ya sabemos que el hogar es todo, tanto adentro como afuera, y que ese tema de volver a la tierra, el ojo a la naturaleza, que también somos nosotros naturaleza, es demasiado importante y es un imperativo en estos momentos. Entonces, con esto queremos despedir. No sé si alguien quiere, aquí dice Mauricio, pienso que el gran descubrimiento que es que las cosas requieren de darle tiempo, pero también hacer esas cosas es darse tiempo. Eso está hermosísimo. Gracias, Mauricio. Y dice Sor Margarita, bueno, mientras tanto les cuento que tengo buena mano para bordar, sacar de las madejas de hilo hermosos paisajes, me renueva y anima siempre a crear o recrear nuevos diseños. Se convierte en un ejercicio de meditación y de encuentro conmigo mismo. Bueno, gracias, Margarita. Precioso tejer, es todo un arte meditativo. Bueno, nunca lo he practicado, pero sí veo a las personas que tejen embebidas en su postura, dándoles, como dice Mauricio, dándoles el tiempo y darse el tiempo, ¿cierto? Es algo que va recíprocamente a esas labores que nos apasionan. Bien. Recuerda mostrar, Tatiana, el avance de tu planta. Ay, sí, claro que sí. Aquí está. Vamos con ello. Bueno, vamos a ver cómo se encuentra nuestra planta de la... ¿Recuerdan el matojo que era? Ya está pues más abiertica. Se puede llegar a abrir más. Y esta... ahí nos hizo una demostración. ¿Lo captaron? ¿Se logró ver? Sí, o sea, nos dijo hola con una de sus
con una... Muy bonito. Y también es muy especial sentarse a contemplar cómo se abre. ¿Me escucha? Sí, sí, ¿quién nos habla? Ah, ya, Natalia. La que Hola, te hizo el Natalia. recorderis. ¿Cómo? La que te hizo el recorderis para ver el avance de la planta. Ay, maravilloso, gracias. Reverdeció muy bonito. Sí, este es un Parecía algo. una semilla seca, una semilla grandota, una rama. Sí, sí, sí. Y ya ¿Nos está. puedes repetir el Rosa de Jericó? ¿Repetir qué cosa? La rosa de Jericó, sí. Pueden encontrar información en internet, es una planta con muchas historias y yo la recibí pues como un objeto. Ustedes saben que en los cuentos los personajes, los héroes, las heroínas, salen ¿cierto? A sus aventuras y reciben objetos mágicos. Esta flor de Jericó yo la recibí en un taller sobre el dragón, ¿cierto? El héroe y el encuentro con el dragón, y entonces allí todos nos transformamos en héroes y heroínas de nuestras propias vidas, y con la rosa de Jericó, pues en esos momentos de adversidad, dificultad, tenemos ahí uno de los recursos para sacarlos y hacer uso de ellos para, bueno, para muchas cosas, sobre todo estos elementos pues dan mucho autoconocimiento, también conexión con otras, por ejemplo, al ser una planta que resiste tanto a estar sin agua, pues es una cosa demasiado asombrosa. Entonces uno piensa en una planta sin agua, piensa inmediatamente es en la muerte, pero la rosa está viva. Entonces uno dice, no, tengo que seguir, porque si esta planta está así, sobrevive, pues también podemos hacerlo ¿La nosotros. sigues regando o ya se vuelve a dejar secar? ¿Cómo? ¿La sigues regando o ya vuelve a dejarse secar? Se puede, uno la intenciona usualmente por ciclos de 7 días y ya la saca del agüita y la deja otra vez sequita, o la puede mantener en el agua. Pero sí es mejor irla intercalando, porque claro, como es una planta de los desiertos, tanta humedad, pues quizá la puede matar más la humedad que la sequedad, curiosamente. Bueno, Salomé Montoya dice: gratitud por este espacio para reconocernos, por encontrarnos en lo simple. A veces es complejo hablar y conocer esos talentos. Trabajo en descubrirlos. Siento que ahora uno de ellos puede ser propiciar la alegría en los que me rodean y pintar casas. Me encanta. Pintar casas, pintora de brocha gorda. O pintar casitas. Salomé Montoya. Bueno, también, ya que vamos a hacer el cierre, les invitamos a dejar sus sensaciones, porque en la ceremonia presencial de té teníamos un ritual al cierre que era dar unos papelitos así pequeñitos, como de notitas, donde las personas expresaban lo que sentían, sugerencias, en fin, lo que a bien tengan para mejorar este espacio y saber como qué efectos va teniendo en tenerlo abierto para todos. Entonces vamos a ver para el cierre una canción de Aterciopelados, de su último trabajo, y esta canción es muy especial. Aquí la vamos a ver es una canción interactiva. Podemos interactuar con la imagen en 360 grados, o sea, que podemos con el cursor movernos por donde queramos. Pero como vamos a verla pues a través de este medio, no va a tener ese efecto, pero ya saben en la bibliografía que pueden en YouTube consultarla. Entonces, mientras escuchan la canción, si quieren pueden dejarnos sus comentarios. Muchas gracias y nos vemos
el próximo martes. Gracias.